Espacio para dudas, consultas respecto de las sesiones anteriores. Adelante con sus dudas. No, ninguna. ¿Sí se escucha? Sí, sí se escucha. No tienen dudas entonces. Bueno, muy bien. Dos únicas situaciones. ¿No han estado estudiando o todo se ha comprendido muy bien? Espero que sea la segunda, por el bien de todos. Vaya. Pasemos hoy a nuestra sesión número 6. Hoy hablaremos respecto de los antecedentes y la situación actual de la tenencia de la tierra en Guatemala. Hemos venido conversando respecto de la economía agrícola que estudia. La podemos definir como la fase aplicada de la economía que se encarga de analizar las relaciones sociales de producción, distribución y consumo de bienes y servicios, o enfocado a lo que sucede en las unidades productivas agrícolas. También lo puede ver como la ciencia que estudia la administración de recursos escasos, pero enfatizando respecto de las unidades productivas agrícolas, que busca resolver los mismos problemas que la economía general, excepto que su interés se enfoca en el sector primario. El sector primario, si lo vemos por el lado del origen del Producto Interno Bruto, por el origen de la producción, veíamos esa cuenta del Banco de Guatemala que se llama Agricultura, Silvicultura, Caza, Pesca y Ganadería. Ahí está todo lo que conocemos como sector agropecuario. Un sector agropecuario que tiene una institucionalidad que está dada por un marco regulatorio que marca la cancha para qué pueden hacer los públicos y qué pueden hacer los privados. Los públicos, recuerde, solo van a poder hacer lo que la ley les exprese como competencia. Y los privados van a poder hacer todo lo que la ley no les prohíba. Eso los pone en condiciones diferentes. Pero obliga a que exista un ente rector sectorial, que es el que se encarga de ver que los jugadores jueguen con las reglas que les corresponde y que los fines últimos para los cuales está orientada el deber del Estado en ese sector en particular se cumplan. Y para eso están los ministerios. En el caso del sector primario, el sector agropecuario nacional, el ente rector es el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Pero no juega solito, juega con entidades públicas de apoyo. Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, Instituto Nacional de Bosques, Consejo Nacional de Áreas Protegidas, la Oficina de Control de Reservas Territoriales del Estado, Universidad de San Carlos, entre otras entidades públicas que tienen algunos quehaceres o competencias que le ayudan al MAGA a cumplir su propósito de regular con eficiencia y eficacia el sector agropecuario nacional, o al menos en la teoría. Ese es su mandato. Por el otro lado están las unidades no públicas de apoyo, cámaras empresariales como la Cámara del Agro, institutos de investigación y universidades que componen la academia, sector financiero, organismos internacionales,
relacionados con el sector agropecuario. Esa es la institucionalidad dentro del agro. Pero hay algo que también es importante, y es que para que el Estado pueda realizar su fin último, sus objetivos de garantizarle a los pobladores del país el crecimiento en su nivel de bienestar, todos los países elaboran políticas públicas. Entonces, en este caso, las políticas públicas sobre las cuales estos ministerios de Estado que mencioné, particularmente el MAGA, tienen sus objetivos de mediano, largo, mediano y corto plazo, es la planificación nacional. Tenemos un Plan Nacional de Desarrollo, CATUM, Nuestra Guatemala 2032, que es el ejercicio de política pública mejor estructurado que el país ha tenido en los últimos 60 años, o ya casi 70 años. Es el mejor Plan Nacional de Desarrollo que ha tenido. Ese es uno. Está el Plan Estratégico Institucional del MAGA y los planes operativos anuales que se convierten en el presupuesto que tiene el ministerio para hacer lo que su mandato le señala. Pero ¿qué es lo que busca el MAGA? El MAGA busca promover el bienestar de las personas, particularmente de aquellas que tienen como principal fuente de ingresos el sector agropecuario nacional. Excepto que hay un pequeño problema. Ese sector agropecuario nacional ha venido acumulando con el tiempo muchos problemas. Cuando un problema surge en función de acontecimientos que se están dando en ese momento. Ese tipo de circunstancias, de fenómenos o de problemas se llaman coyuntura. Son problemas coyunturales. Surgen aquí, ahorita, porque se combinan algunos factores. La ventaja que dan los problemas coyunturales es que si las políticas públicas funcionan bien, estos problemas se pueden resolver en el corto plazo y usualmente con recursos que no son muy grandes, los recursos financieros necesarios, dependiendo de la naturaleza del problema. Pero resulta que cuando nosotros analizamos Guatemala como país, vemos que desde el punto de vista económico, desde el punto de vista macroeconómico, el país tiene una macroeconomía muy saludable, muy buena, muy estable. Guatemala es en realidad un caso de estudio muy particular. Durante la crisis financiera internacional de 2008-2009, Guatemala es uno de los 3 países de América Latina que creció su economía. Claro, para ese momento creció 0.5%, pero creció. Solo Chile y Paraguay, si no mal recuerdo, fueron los que crecieron en la región para ese entonces. El resto no creció su economía, por el contrario, mostraron una baja en su nivel de producción. Ahora, pasa el tiempo y en 2020, con el tema de pandemia,
y todos los problemas que habrán ya analizado, las economías también sufren de crecimiento y se esperaba que fueran impactos muy fuertes. En América Latina, Guatemala es de los países que mostró el menor decrecimiento. Solo la economía solo se contrajo en 1.5%. Eso habla de una solidez macroeconómica muy particular, pero a la vez le da una característica, un atributo que le llaman resiliencia. Entonces, esa resiliencia económica, esa capacidad de recuperación frente a un problema, es una de las fortalezas de la economía nacional. Su estabilidad macroeconómica es indudable. Y lo ve el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Económica para América Latina, las calificadoras de riesgo, que por cierto esta semana está visitando Guatemala, la primera de estas que nos visita durante el año. Ahorita está en Guatemala Fitch Rating. Y van a salir dentro de pocos días con una nota de cómo vieron la recuperación de la economía. Pero eso es lo que pasa en lo macro. Cuando prestamos atención a nuestros indicadores sociales y vemos cómo ha evolucionado o cómo han evolucionado las variables que están relacionadas con el índice de desarrollo humano y con los temas de pobreza, desnutrición crónica, entre otros grandes problemas que el país tiene, lo que nos damos cuenta es que no hay una correspondencia entre lo bueno que es la economía versus los indicadores sociales del país. Y ahí caemos de vuelta a lo que analizábamos en una sesión anterior respecto de si crecimiento económico es igual a desarrollo. Y concluimos que absolutamente no. ¿Cuál fue el factor que mencionamos? Era el punto que no completaba, que no hacía clic o que estaba ausente en esa ecuación para el caso nacional. Lo tenemos en pantalla. ¿Cuál es el problema que nuestro país presenta? Guatemala no es un país pobre. No es un país pobre atrasado, no es un país pobre altamente endeudado, no es eso. ¿Qué sucede en nuestro país? Sí. Entonces, adelante. Mala distribución ¿De qué? de la riqueza y de la tierra. ¿Por qué? Porque aproximadamente todo el ingreso que genera el país se concentra en unos pocos muy puntuales de personas, donde se está haciendo todo el ingreso Espérenme total. pues. Está bien, buen punto. Vamos a ver ¿cómo se llama? Si la razón le acompaña esta noche. Vamos a ver y vamos a ver por qué. ¿Por qué sí o por qué no? Pero bueno, perfecto. Efectivamente, las condiciones de desigualdad, exclusión y pobreza se hacen más evidentes o se acentúan más a nivel regional. No es lo mismo. Los indicadores se ven peor reflejados
donde las condiciones de población indígena y campesina, población rural e indígena, son las que donde se ven los peores indicadores, donde se ve la mayor cantidad de personas en pobreza, donde se ve la mayor desnutrición crónica, donde se ve la menor tasa de escolaridad, ¿sí? Las peores condiciones de salud. Y eso no es otra más que lo que evidencia esa desigualdad. Aunque esta tiene una explicación. Bueno, cuando los problemas coyunturales no se atienden y se dejan ahí y se ponen parches o curitas o se vuelve la vista hacia otro lado o se vuelven sordos y quieren que la gente se vuelva muda, lo que sucede es de que no está pasando nada más que el tiempo y las condiciones se van poniendo cada vez más complicadas. Particular relevancia en esta condición particular de nuestro país, pero no es el único en el mundo, hay muchos que son muy parecidos. Pero hoy estamos hablando de Guatemala. Se explica en buena medida por cómo está actualmente distribuida o estructurada la posesión y la tenencia de la tierra en nuestro país. Todo esto que vamos a ver en pocos minutos, vamos a tratar de explicar 5 siglos de historia económica. Porque efectivamente este asunto aquí con nosotros empieza hace 5 siglos. 5 siglos, 1520 y tanto, Guatemala. Los españoles peleando, Xequigel y esto, Tecumumán, y si existe o existió. El tema es que había pelea por aquí. Después de que estaban los mayas precolombinos, un poco antes. La civilización maya, la cuna del maíz, grandes avances respecto de escritura, ¿sí? De astronomía, todo lo que ustedes conocen respecto del mundo maya, era parte de los pueblos originarios en la región. ¿Qué características tenían respecto de su modo de producción? Particularmente el agropecuario, que era donde basaban su economía. Igual que muchas culturas antiguas, que tenían como modelo de producción un modelo despótico tributario. Una clase social dominante acompañada por religiosos, acompañada por el ejército, para darle como más fuerza al asunto. Pero una gran base, si es una pirámide, la parte de abajo de la pirámide, una base ancha, con pequeños productores que la mayor parte de su tiempo la dedicaban para producir lo que las clases altas consumían y comercializaban, pero ni a gran escala, comparado por supuesto con lo que sucedió después, ni muy lejos en teoría. Ahora, derechos de posesión sobre la tierra, gobernantes y nobleza, pero también habían cementeras, tierras sembradas que eran comunales y eran para trabajar y estaban distribuidas o asignadas por simple tradición oral. Habían pueblos claramente definidos. Aquí están los tales, acá están los cuales, aquí están los fulanos y aquí están los menganos. Y cada quien tenía el mapa de hasta dónde llega. Simple tradición oral. No había ahí mayor cosa. Con la mayoría de la gente,
Recuérdese que siempre los que están en la punta de la pirámide son poquitos, pero la gran base, su sistema de control o de propiedad rural era así, simple tradición oral. Bueno, pasa eso. Después, y aquí es donde empieza la segunda parte, pero aquí, la primera era historia económica de Centroamérica, pero acá ya mezclamos historia económica de Centroamérica con historia de las doctrinas económicas, que son las que nos ayudan a explicar qué estaba pasando con esto. Bah. La época colonial. ¿Cómo empieza la época colonial? Esta ya es la época postcolombina. Los precolombinos antes de que viniera Colón y viene Don Cristóbal y toda su banda después y empiezan a colonizar todo lo que encuentran. Bueno, el tema con la política agraria colonial, recuérdese, se recuerda de los escritos en la Patria del Criollo. Severo Martínez Peláez. Don Severo Martínez Peláez cuenta todo este asunto, igual que otros historiadores y otros economistas connotados. Comentan que este asunto del tema de la colonia, el interés para que los navegantes al principio y los colonizadores decidan llegar a esos nuevos territorios que están encontrando, tiene que haber algo que les garantice, que les dé ganas, pues que les incentive, que les dé el aliciente. Esa es la palabra que él emplea. Y dice en sus escritos que la tierra como aliciente fue la base para despertar el interés de estos chatos. Pero no solo eso, porque a la par de la tierra había también pueblos originarios, a los cuales les llamaron indios. Empiezan ahí los temas en función de dos grandes grupos dominantes. La corona, para nuestro caso, la corona española, y alguien que también forma una circunstancia particular, la Iglesia Católica, el Papa. Resulta que tanto los reyes, en este caso de España, como el Papa, les otorgan a estos aventureros, a estos conquistadores, a estos colonizadores, a estos, como querramos llamarle, unos documentos, repartiendo lo que no es de ellos, ¿verdad? Simpáticos, para dominar a individuos a miles de kilómetros de donde está asentada la corona o el papado. Cédulas reales y bulas papales. ¿Qué hacen? Repartir tierra. Ahí viene otra vez don Severo Martínez. Las mercedes reales, los repartimientos, las encomiendas. Tierras e indios para trabajarlas, en resumen. Venga en nombre de la corona, conquiste todos los territorios que pueda, instálese ahí y ahí va a tener su tierra para trabajarlo y convertirse en un don. Así, rapidito. Don es un apócope de qué? Igual que san es apócope de santo. Don es, o si quieres son siglas pues D-O-N. ¿Qué significa? Y por eso es que era Don Pedro de Alvarado, Don Hernán Cortés, Don Francisco Pizarro.
y después don Pedro Molina y compañía. A ver, bueno, estos chatos en teoría eran de origen noble, ¿no? Ya vimos que la historia nos demuestra lo contrario, pero se supone que lo mejor de cada casa venía por aquí y venían a hacer en nombre del rey grande la corona. Vaya, entonces estos vienen y se reparten tierra, todo lo que pueden, dominan a las comunidades indígenas y forman pequeños espacios donde estos van a vivir aislados. Esto es Severo Martínez. Pero también Valentín Solórzano, en Historia Económica de Guatemala, dice que en sentido económico, para el caso de Guatemala, la encomienda es una forma de riqueza mayor. Representa para ellos más que oro y plata, porque aquí oro y plata identificado con el nivel de explotación de México, de Perú, por ejemplo. Acá había una gran riqueza en bienes o recursos naturales renovables, pero gran cantidad también de trabajo esclavo. Entonces, ese indio que forma parte del paisaje no tiene derechos y no tiene nada. Su trabajo es el que da el crecimiento de la producción agrícola y cómo estos señores se convierten en grandes terratenientes, los señores latifundistas, y se pueden dedicar a que produzcan ahí y las riquezas para mí. Ese es el origen de buena parte de este asunto. ¿Dudas? Les voy a añadir un momento para que efectivamente hayan dudas o yo voy a preguntar también. Estamos hablando de 1500, 1400 finales, 1500 mediados. Siglo XV y siglo XVI. ¿Qué está pasando en Europa? A ver, empecemos aquí. La que me aparece primero es Nilsa Fuentes. Nilsa. A ver, presúmanos y cuéntenos. ¿Qué está pasando en Europa en los siglos XV y XVI? Desde el punto de vista de la historia de las doctrinas económicas. ¿Qué está pasando? ¿Está Nilsa Fuentes? Va. Auri Sí, Azucena. licenciado, aquí estoy. Así está. A ver, pues Nilsa, cuéntenos. ¿Se recuerda cómo es que se produce esto del descubrimiento de América? ¿Qué pasó? ¿Cómo es que esto sucede? ¿Quién le quiere ayudar? ¿Qué está pasando en Europa? ¿Por qué es que sucede este asunto? ¿Qué buscaban, pues? Lo que estaban buscando eran las Indias. Entonces estaban buscando nuevas rutas. Ajá. ¿Por qué? Adelante, Augusto. Sí, disculpe, le quería comentar, si no recuerdo mal, creo que había un pleito comercial con España y Constantinopla, y a estos cuates de españoles les cierran las puertas de Constantinopla en ese momento. Entonces, como ellos no pueden utilizar la misma ruta para ir a vender y comprar productos a las Indias por la ruta habitual, se plantean la búsqueda de un nuevo recorrido.
y es de esa manera como ellos intentan buscarlo por el lado del Atlántico, y de esa forma es como se descubre América, ¿verdad? Pero en su percepción, pues, eran las Indias, Sí, únicamente, correcto. licenciado. Está muy bien. Vaya, esa es la mitad de la explicación. Sí, eso es que pasó. Pero alguien más, ¿por qué razón? Ya lo de ahí Augusto ya se las dejó picando. ¿Cuál era entonces el pensamiento económico imperante en la Europa del siglo XV y XVI? El feudalismo. Ah, no, don Carlos, eso ya había pasado hace rato. Es el mercantilismo. Estaba surgiendo. Ajá. Va, entonces, el comercio es la forma de agenciarse de riqueza. Y ahí es donde cobra, por ejemplo, singular importancia la plata. La plata de América. México, Perú, son los principales exportadores de plata para la colonia. Y la plata era la mercancía de mayor valor en ese momento para el intercambio. No el oro, como lo es en la actualidad, era la plata obtenida en América en su mayoría. Por eso es de que antes vimos que Guatemala, a diferencia de otros países de América, el interés de los españoles no se dio tanto por el tema de metales preciosos. Ahora sabemos que hay yacimientos y ya explotaron uno de oro muy grande. Estaban empezando a explotar el otro, pero la Corte de Constitucionalidad los tiene freno de mano. Y ese mismo yacimiento de oro está a la par de uno de los yacimientos de plata más importantes, pero eso lo conocemos hasta ahora. En ese entonces, mercantilismo. Perfecto. Mercantilismo. Sigue pasando el tiempo. Y las ideas de la economía en Europa continúan cambiando. ¿Sí? Y empiezan a darse en América los primeros movimientos de independencia. Después del mercantilismo, ¿cuál es la corriente de pensamiento económico que se va dibujando? ¿Cuál es? Y eso va a ayudar a explicar el interés sobre la tierra y cambia la percepción sobre trabajar la tierra. ¿Y por qué les gusta ser latifundistas? ¿Por qué les gusta ser hacendados? Porque ya viene la línea de pensamiento de los fisiócratas. Ya la riqueza no se genera únicamente a través del intercambio comercial. Ahora, la riqueza se forma con la tierra como la madre y el trabajo como el padre. Sí, entonces el interés por la posesión de la tierra le da otro estatus. Pero resulta que el devenir en Europa continúa cambiando. Ya estamos en la época de independencia, siglo XVIII y siglo XIX en algunos casos. ¿Qué está pasando en Europa? Que le va a cambiar la figura a todo esto. ¿Qué está pasando? La Revolución Francesa. No.
no. Es la revolución, pero no es la francesa. Adelante. Sí, licenciado, no sé si me equivoco, pero es esto de las batallas napoleónicas que estaban saliendo de todo esto, cuando se dan los primeros años de independencia. No, se dieron un tiempo despuesito. Pero bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en la Europa del siglo XVIII? Ya viene muy fuerte todo el tema de la revolución industrial. Con la revolución industrial empieza a crecer la industria fabril. Ajá. Entonces se abre todo un mundo de posibilidades. Y el intercambio comercial cada vez se va haciendo mayor. Bueno, la corona sigue cobrando impuestos, quinto real, pero sigue condicionando que las colonias solo pueden comercializar con ellos, con la corona. Es con barcos de la flota imperial, real, como de la corona, sí, hacia los destinos que ellos pongan, y únicamente los productos del interés comercial de estos. Vaya. Resulta entonces toda una serie de situaciones en las cuales todo el mundo quiere salir del intermediario, que es la corona, porque ya regresaron de Europa los hijos de los criollos. Y miren, jóvenes, hay bastante más que España. Es todo un mundo de posibilidades para hacer negocios, porque aquí el tema es económico, igual que en el resto del mundo. Los procesos de independencia, los caudillos, en la mayoría de los casos, no son precisamente alguien que salió de ahí y estaba oprimido. No, no en los movimientos de independencia americanos. Son circunstancias en las cuales eliminar el intermediario es conveniente. Vamos a pagar menos impuestos, vamos a poder comercializar con quien se nos ocurra, quien nos pague mejor. El tema de intercambio es así. La asignación de los recursos, el costo de oportunidades, que le da sentido a todo este asunto. Bueno, pero entonces viene la reforma, la revolución industrial, y crece la industria fabril, más producción, más comercio, pero además van cambiando las ideas. Algunos países empiezan a industrializarse, ya hay acumulación originaria de capital, ya hay transición. ¿Qué hay ahí en eso? ¿Qué línea de pensamiento económico está cambiando? Aquí está. Va. Entonces, ¿qué pasa con la tierra? No hay mayores cambios con la independencia. Hay cambios comerciales. Hay mercancías que empiezan a fomentarse y que van a tener una particular importancia algunos años después por el tema de distribución de la tierra. Pero aquí no cambió mucho con la independencia porque son los mismos, los criollos y sus cercanos. Va. Ok. Reforma liberal. Ya en el mundo hay un proceso de articulación al mercado mundial y hay un desarrollo capitalista incipiente. Ese desarrollo capitalista es interesante cómo viene. Vale, me voy a regresar un par de grados. La primera industria que tiene un crecimiento enorme
en Europa es precisamente la industria textil. Entonces, la mecanización y toda la industria fabril gira en torno a los textiles en principio. Entonces, ¿qué se necesita? Se necesitan tintes, añil, cochinilla, eran productos de importación, perdón, de exportación, muy importantes para el caso de Guatemala, porque el añil guatemalteco era muy apreciado, fijaba muy bien, y el color, la cochinilla también, ya hablamos que uno era azul, el otro rojo. Entonces, esos son los cultivos que se fomentan. Pero después cambian, hay cambios en la industria química y se inventan los tintes artificiales. Pierden interés, pierden demanda. Pero adicionalmente, en Europa están creciendo las fábricas y las jornadas de trabajo, ahí nos vamos al capital y toda la parte que Marx describe con el fomento de la industria en Inglaterra. Las jornadas de trabajo no se parecen en nada a lo que ahora vemos. Eran extensas y agotadoras. Y más de alguien se le ocurrió por ahí probar con cierto tipo de sustancias estimulantes, entre ellas un producto que ahora lo consumimos y que muchas veces buscamos los mismos efectos. Y eso fomenta el consumo del café y por ende su demanda y su producción. Hay diferentes razones para consumirlo, pero una muy fuerte es ese tema. Ahora, después del proceso de independencia viene la reforma liberal. Ya estamos hablando de 1871 y el café se está fomentando. Con la reforma liberal, lo que sucede es que hay dos situaciones que se dan. La primera es, hay un actor muy importante respecto de la posesión de la tierra en muchos países a nivel mundial, y es la Iglesia Católica. Surge para Guatemala el tema del Estado laico. Bueno, señores de la curia se me van en pro del Estado laico. Ese fue el pretexto. Lo que necesitaban era quitarles la tierra. ¿Por qué? Porque esas tierras, más otras que habían identificado, donde estaban los pueblos de indios que se habían formado con anterioridad, eran las tierras que tenían las mejores características para la promoción, para la expansión del cultivo del principal producto en auge en ese momento. Ese era el café. Entonces se emplean un montón de mecanismos, algunas figuras legales bien raras, el tema de Estado laico, le quitan la tierra a la iglesia, tierras ejidales y comunidades de pueblos de indios, los quitan de donde se necesita. Hay avance tecnológico, hay investigación y desarrollo. Y dentro de esa investigación y desarrollo, ya andaban por ahí los agrónomos
viendo las condiciones agroecológicas de los suelos por todos lados y encontraron que hay una franja de terreno, y esto coincide con la parte del planeta. Si lo vemos como planisferio, toda esta parte del planeta que pasa por aquí, la zona de convergencia intertropical entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio, tiene dos características en el mapa mundial. La primera es que ahí el aspecto negativo es el área donde se forman los huracanes. Eso es en el océano. Pero en la parte continental es donde están presentes los suelos que reúnen las mejores condiciones en términos agroecológicos. Eso es la vocación de los suelos. La vocación de los suelos determina qué se puede sembrar en un lugar y cuáles van a ser los resultados que den de ese producto. Si esa tierra es buena para sembrar caña, caña se siembra. Para sembrar palma aceitera, aceitera. Café, ¿por qué? Porque tiene las mejores condiciones para que el producto se desarrolle en buena calidad, que salga muy buena cantidad, pero principalmente porque los suelos no necesitan ponerle o quitarle mayor cosa. Por lo tanto, le da la mejor estructura de costos posible. Por eso es que andan buscando dónde es que mejor se da un producto. Se puede sembrar de todo en todos lados, pero tiene que estar claro que la estructura de costos cambia, porque a los suelos les tiene que quitar o les tiene que poner lo que aquí no está, pero que sí está en esta franja. Y aquí no hay que hacer mayor cosa. Entonces surgía ponerle a esta. Entonces, además, se realizan inversiones encaminadas a promover las exportaciones. Había que unir la zona productora con la salida hacia el mercado. Y la única salida hacia el mercado era por mar. Hay que hacer ferrocarriles y puertos y unir ambos. Entonces, se hacen ferrocarriles y se hacen puertos, uno por el lado del Atlántico y uno por el lado del Pacífico. ¿Cuál hicieron por el lado del Atlántico? Entonces, El de Izabal, ¿no? ¿cómo se llama? Puerto Barrios. Claro, lleva el nombre del caudillo. Y por el lado del Pacífico, ¿cuál? El de Reu, pero es que no me sé los nombres. Champerico. ¿Y a dónde llega el tren? Pues a los puertos. Entonces se fomenta el cultivo del café, la tierra cambia, hay más latifundistas, permanecen los mismos de antes, pero ahora hay nuevos. ¿Por qué? Porque Barrios y García Granados, los caudillos de la Reforma Liberal, eran productores de café. ¿Y qué les interesaba? Promover el producto y hacerse cada vez más grandes y hacerse cada vez más ricos. La figura de los alemanes en el área de Cobán, particularmente importante. Desarrollo de la producción de café, café instantáneo, beneficios de café, máquinas despulpadoras. Beneficio. Toda la historia. Guatemala tiene mucho que ver con eso. Bueno, pero resulta que
2 guerras mundiales en menos de 30 años dan cuenta de ganadores y perdedores. Los que perdieron 2 veces, los alemanes. Entonces, los que habían llegado a finales del siglo XIX, favorecidos por un acuerdo firmado entre Guate y Alemania, promovieron mucho la producción de café. Pero, como pierden la guerra, sus tierras por todos lados son expropiadas. Les despojan sus propiedades. Acá en Guatemala pasaron a ser administradas por el Departamento de Fincas Nacionales. Pero ese Departamento de Fincas Nacionales, unos años después, le asigna esas tierras a una empresa que se llama United Fruit Company, particularmente para la siembra de banano en Izabal y en Escuintla, toda la zona bananera del país. Ya ahí se configuró entonces un esquema de tenencia de la tierra que tuvo la oportunidad de cambiar con el segundo gobierno de la Revolución y el famoso Decreto 900, la Ley de Reforma Agraria. 2 artículos, los primeros 2. El primero, cambiar el tema de cómo se produce en Guatemala, cambiar el modo de producción, de pasar de propiedad casi feudal en el campo, muchas formas también de trabajo esclavo, por eso es que usé el casi feudal, a un modelo capitalista, donde la agricultura fuera la base para fomentar una agroindustria y el crecimiento de la industria nacional. Pero eso no pasó. No pasó por 2 factores principales. El primero tiene que ver con el tema de la expropiación de la tierra. Pero el segundo tiene que ver, y esto es particularmente importante, el artículo 2, donde quedan abolidas las formas de servidumbre y esclavitud. Eso quiere decir, todos los libros que tenían, todos los reglamentos de jornaleros, todo el tema de mozo colono, se acabó. Ahora tienen que pagarle. Ahora ya es un empleado, ya es un trabajador agrícola que va a tener que recibir un salario. Este fue el asunto que más escozor causó. Y viene entonces la contrarrevolución. Después con eso, a principios de los 70s, la colonización de parte del norte de Baja Verapaz, todo lo que tiene que ver con el fomento y desarrollo del Petén y la franja transversal del norte, dan la estructura de tenencia de la tierra prácticamente la que el país tiene en la actualidad. ¿Dudas? Ninguna. Va. Ahora vamos, pues. Esto que está acá, la curva de Lorenz, adelante. No sé si me escucha bien, pero más que una duda, solo quisiera saber cuál es la conclusión es de que es la forma en la que la tierra está distribuida actualmente. Pero en la actualidad se sigue marcando ese gran latifundio que viene de la época después de la contrarrevolución o ha ido cambiando. Solo eso sería mi pregunta nada más. Ahí está, justo en ese punto estamos ahorita. Esto es 1950. Este es el momento de la contrarrevolución. No, perdón. Esto es ley de reforma agraria en este momento. ¿Sí? 1950.
Vean este par ordenado, 88-14. Fincas, tierras. Hagamos el símil de fincas con productores. Productores. Vaya. Veamos 1964. 10 años después de la contrarrevolución. ¿Cambió algo? Un poquito. Expliquemos cómo funciona la curva de Lorenz. Esta es la representación gráfica del índice de Gini. Si se recuerda, o si no lo sabe, el índice de Gini es un índice entre 0 y 1 que mide cómo está distribuido un recurso. Normalmente se utiliza para la renta, esa es la riqueza, o para la tierra. Esta línea se llama línea de equidistribución y parte del cuadrante exactamente en una línea de 45 grados. Mientras más se aleja esta zona que se llama curva de concentración, mientras más se aleja de esto, peor distribuido está o el ingreso o la tierra. En este caso es de la tierra. Vamos a 1979. 90 y 16. 2003. 2003 es el año en que se realizó en Guatemala el último censo nacional agropecuario. Estas son las cifras oficiales, ya tienen 20 años. Después de ahí, todo lo que hay son estimaciones, son proyecciones. Este se hizo al mismo tiempo del censo de población en el 2003. ¿Ya? Y lo que marca es esto. Este par ordenado 92-22 tiene la interpretación. Estas son las fincas. ¿Ya? Dice, acá, el 92% de las fincas poseen el 22% de la tierra productiva. ¿Qué le dice eso? A ver, así, intuitivo o deductivo. ¿Qué le dice ese 92% de fincas que poseen 22% de la tierra? Esto es lo mismo. Esta es la gráfica que aparece en el Censo Nacional Agropecuario. Está tomada de allí. Y aparece así. Juntarlo acá, esto es mío. Y lo vemos esto en la parte más grande de la pancita. Es esto mismo. Solo que aquí está suavizada la curva. Pero marca los mismos puntos. 92 y 22. La parte más prominente de la pancita. La línea de equidistribución que les comentaba, y esto lo que presenta es la desigualdad en la distribución de la tierra. Resulta que el índice de Gini, según este último censo agropecuario, que se hizo hace 20 años, era de 0.86. Mientras más cercano a 1, peor distribuido, y eso es lo que presenta la curva. Veámoslo. Si intuitiva o deductivamente usted pensó que lo que significa ese 92 en el número acumulado de fincas, hagamos un símil de finca versus productor y los números cuadran perfectamente. De acuerdo con la política agraria nacional formulada en 2014,
esta es la estructura de la tenencia de la tierra en Guatemala, estimada para ese momento, pero pega perfecto con lo que se tenía en 2003. ¿Por qué? Porque resulta que la pequeña propiedad, sí, la superficie en manzanas acumulada es de 22%. Este 22%. Este 22%. Este puntito. Mientras que el 8% de las fincas es dueño del 78% de la tierra productiva. Sí. De la tierra productiva agrícola. Eso tiene que tenerlo claro. No es que el país esté dividido así, casi, pero es la tierra productiva agrícola. Esta es la radiografía de cómo está distribuido el PAI de la tierra productiva agrícola. El 8% de productores, el 8% de los propietarios disfruta de la producción que le dan el 78% de las manzanas de tierra productiva que tiene el país. Estamos hablando de que esto de aquí es el minifundio. Productores de infrasubsistencia y de subsistencia. Y que esto de acá, efectivamente, como el compañero correctamente lo señaló hace unos minutos, es el latifundio. ¿Y por qué está así? Porque así fue distribuida a lo largo de la historia. De eso se trataba la sesión de hoy. De entender por qué la estructura de la tenencia de la tierra es la que explica en buena medida cómo es que nuestro país funciona. ¿Estamos bien con esto? Esta es la clase de hoy. Y esto es lo que le explica a usted por qué su país funciona como lo hace. En buena medida. Porque resulta que es cierto, nuestra economía se ha diversificado. Pero resulta que los dueños de esto son, oh sorpresa, los dueños de mucho de lo que pasa en los otros dos sectores. Y su base fue el sector primario. ¿Dudas? ¿Aló? Por mi parte, no, pero muy interesante la clase de hoy. Gracias. Solo la de hoy estamos en problemas. Buenas noches. ¿Listos entonces? Sí, ¿todo bien? Muy bien. Entonces hoy fue paseo por la historia. Y eso nos ayuda precisamente a ver cómo está distribuido desde el punto de vista de nuestro curso, que es el sector primario, el principal medio de producción del país. ¿Y por qué entonces, si esos retornos de las exportaciones, de las ventas, se dan para muy pocas manos, por qué, aun cuando nuestra economía es muy grande, muy solvente, muy resistente a todas las cosas que pasan,
porque nuestro país muestra indicadores sociales cada vez más deteriorados. Buena parte de la respuesta es esto que acabamos de ver y analizar, porque estas pocas familias, esa gran cantidad de tierra en muy pocas manos, es lo que ha venido acentuando y conformando algo que se conoce como el sistema dual en la producción, que está marcado por condiciones económicas, pero también por condiciones físicas. Pero eso es materia de análisis de nuestra próxima sesión. Como mañana viernes no tenemos programa sesión en estos salones, tienen otro curso. De mi parte, yo les deseo un buen fin de semana. Estudien mucho, que el examen parcial ya viene. Cuídese, disfrute a su familia, del tamaño que ésta sea. Si no tiene, disfrútese a usted mismo. Dios le bendiga y principalmente nos permita reunirnos el próximo martes. Esté muy bien. Gracias. Feliz noche, licenciado.